Es doctor del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano Julio Pairó. Es director de la Maestría Patrimonio Artístico y Cultura en Sudamérica Colonial de la UBA. Director del Proyecto de Investigación Arte y Vida en Buenos Aires Colonial, 1993-2007. Miembro del Comité Central de la Red Internacional de Ciudades con Obras de Fundición Artística. Miembro de ICOMOS Argentina, coordinador por Argentina del convenio con Brasil, PEL-UBA. Obtuvo diferentes premios: Premio a la Investigación en Historia del Arte, Fundación Deporte y Cultura, 1998, segundo premio en el concurso Fundación Espigas, Telefónica, a la Investigación en Historia de las Artes Plásticas, 1998, primer premio en el concurso Fundación Espigas, a la Investigación en Historia de las Artes Plásticas, primer concurso de Investigación en Historia de las Artes Visuales de la Provincia de Buenos Aires, 2003. Nos va a presentar Nierenberg en Paraguay, curiosidades de una traducción misionera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Marina en primer lugar por la invitación, a Analía por la organización del evento, a ustedes por supuesto por estar presentes. Yo voy a hablar del libro de Nierenberg, es famoso, es una de nuestras joyas, de las pocas joyas de la bibliografía colonial. Y es un libro que, bueno, en primer lugar quiero decir que con Marina no arreglamos la secuencia de las presentaciones ni los temas. Sin embargo, creo que va a quedar naturalmente integrado a su presentación, porque justamente el tema es sacar la cuestión de la tensión entre el texto y la imagen, que es una de las razones por las cuales yo me interesé por el libro. Es un libro que por su carácter un poco único casi ha sido bastante trabajado, sin embargo nadie ha dicho mucho de él. Casi no se ha sobrepasado los estudios de Toribio Medina y algunas otras descripciones e interpretaciones posteriores. Y esto se debe en parte a que el libro es realmente, la edición de esta misionera es realmente desconcertante en cierto punto, sobre todo por la iconografía de los grabados y la relación entre los grabados y el texto, que es un tema de estudio que merece una tesis doctoral o quizás más de una. De manera que yo lo que intenté hacer es simplemente una aproximación para tratar de ver con algunos casos puntuales, con algunos ejemplos casi diría, cuáles eran los procedimientos en los cuales se articulaba esta relación entre el texto y la imagen. Yo soy historiador del arte, por lo tanto mi interés estaba más en la cuestión de los grabados en sí, su relación con el texto, que en el resto de la descripción bibliográfica, ¿no? Pero la cuestión realmente tiene muchas vueltas y, como digo, esto es simplemente una aproximación a la complejidad del tema. La primera es el texto mismo, porque yo para establecer estas relaciones de texto e imagen, además de trabajar con el original de Nierenberg, hice retraducir algunos pasajes, pequeños pasajes, del guaraní al español, porque mi primera sospecha es que el libro en guaraní es un libro bastante distinto del libro en castellano, seguramente. Y efectivamente, yo he traducido algunos párrafos nada más, pero en esos párrafos ya aparecen diferencias bastante notables, que algunas yo las voy a marcar acá en la exposición. De manera que, bueno, es un tema abierto, creo yo, y esto es como más bien un panorama de las distintas problemáticas desde las cuales se podría encarar un estudio sistemático de la cuestión, ¿no? La edición misionera del libro de José Eusebio Nierenberg, de la diferencia entre lo temporal y eterno, que son de desengaños, con la memoria de la eternidad, postrimerías humanas y principales misterios divinos, que es su título completo, de 1705, ha tenido siempre en la historiografía dedicada a la imprenta en el Río de la Plata y en las misiones jesuíticas un carácter excepcional. En primer lugar, por ser el primer título de la producción misionera que ha sobrevivido completo
y en buen estado de conservación en los dos ejemplares conocidos, el del Museo de Luján y el que se halla en manos de un coleccionista particular, ya que si bien el Martirologio Romano y el Flor Santorum de Rivadeneira lo precedieron, ninguno de los dos ha llegado a nosotros, por lo que ha reclamado la atención sobre la diferencia. Pero lo que ha reclamado la atención sobre la diferencia ha sido el interés inherente a la edición en sí, la originalidad de la traducción del texto español al guaraní, efectuada por el padre Serrano, y sobre todo el agregado de más de 40 láminas grabadas por ilustradores guaraníes en los talleres misioneros. Al margen de esto, quiero decir que el padre Serrano fue rector acá del Colegio de Buenos Aires, en los años inmediatamente anteriores a la edición del libro, con lo cual hasta quizás pueda pensarse, cosa que habría que demostrar, que por parte del trabajo se ha hecho acá en la misma ciudad, ¿no? Es necesario aclarar que el libro de jesuita español de familia alemana, en Nierenberg, tuvo amplia difusión desde su aparición en 1640, debido a esto indudablemente a lo candente de la reflexión acerca del vínculo entre la vida terrenal y la salvación, o la condenación eterna. La tradición cristiana había buscado inducir, esta es la edición de 1684, la tradición cristiana había buscado inducir a los fieles al seguimiento de los principios morales y doctrinarios, tanto por la vía positiva del ejemplo, la gracia y la esperanza, como por la negativa de la descripción de las desdichas del infierno y del temor a sufrirlas. La virtud y el temor eran dos caras que representaban las expectativas futuras frente a la ambigüedad del destino humano. El tema formaba parte ineludible de las especulaciones teológicas barrocas, y había motivado tanto una serie de concepciones empresarial de la salvación, manifiestan innumerables cofradías de ánimas y aún cadenas de institutos internacionales dirigidas a acumular misas y sufragios por las almas del purgatorio, como diversos programas artísticos que ponían a la vista las escenas de las postrimerías, la antecámara de la muerte y el tránsito al destino final, así como los tormentos infernales. La oposición entre la fatuidad de los poderes y placeres del mundo y la posibilidad de condenación es un lugar común en la literatura y el arte del siglo XVII europeo. En América, donde la idea del infierno no resultaba para nada evidente, las imágenes de los supliciados y los cuadros de postrimerías se multiplicaban en remotas capillas perdidas en los Andes, convertidas en ámbitos de didactismo moral. El libro de Nierenberg apunta directamente a este debate, y su éxito editorial lo testimonian las sucesivas reediciones españolas, así como su pronta traducción a las lenguas modernas europeas e incluso al árabe. En el contexto de las misiones jesuíticas entre los guaraníes, la obra de Nierenberg tenía un fin análogo al que cumplía en Europa, aunque habría reforzado su interés didáctico por el carácter de la relativamente reciente evangelización de los indígenas y las dificultades para transmitir conceptos en todo ajenos a su cultura, que conllevaba la cristianización. Comunicar del modo más elocuente posible a los indígenas las nociones cristianas relativas a la dimensión moral de la salvación, los peligros del alma y la idea de la condenación, era ciertamente un desafío cognitivo, a cuyo servicio los religiosos pusieron como herramienta cuánta herramienta les pareció útil desde los primeros años de la conquista americana. Hay casos realmente sorprendentes de esta intención de graficar el concepto del infierno y las penas eternas. Robert Ricard, en su estudio sobre México, cuenta cómo un fraile franciscano llamado Luis Caldera, que seguramente es de modo sarcástico, había fabricado una especie de estufa o salamandra en donde prendía fuego y luego tiraba gatos y perros vivos adentro para que los indígenas tuviesen una idea de lo que era la salvación y también las penas del infierno, ¿no? Entonces, bueno, imagínense ustedes los perros y los gatos, unos aullidos desgarradores. Y Montolinia cuenta cómo en algunas obras de teatro se dejaba una puerta que daba hacia atrás
donde se preparaban piras de leña, y en algún momento, cuando los actores estaban haciendo algunos hechos que parecían impropios a la moral cristiana, venían unos diablos muy feos y se los llevaban, los sacaban por la puerta, e inmediatamente atrás se prendían estas piras y se prendía fuego. Entonces la gente escuchaba el crepitar de las ramas quemándose, y se empezaban a dar gritos como que se estaban quemando efectivamente los actores que habían sacado de escena, lo cual producía una honda impresión en el ameno público presente, ¿no? Lo que quiero mostrar es que, digamos, lo que se trataba era de dar justamente una idea viva de qué se trataba, algo que en la concepción indígena sencillamente no existía, ¿no? Bueno, ahí tenía la descripción de Motolinía del teatro, ¿no? Estas descripciones, como las más convencionales y conocidos métodos visuales franciscanos de enseñanza doctrinal, elaborados por Pedro de Gante y publicitados por su discípulo Diego de Valadez en su retórica cristiana, sitúan nuestra edición en un marco explicativo que parece dejar de lado las razones no solo de la traducción y la impresión, sino fundamentalmente de la importancia concedida al aparato visual que acompaña el texto y que multiplica por 4 las ilustraciones de la edición europea de Antwerp. Un incremento que señala la adecuación del método explicativo del concepto de comunicación del texto a las condiciones misionales y a la cultura guaraní, así como la necesidad de exponer más pormenorizadamente conceptos que no estaban internalizados en el universo misionero, como estaban en Europa, que por lo tanto requerían de una exposición más analítica y apoyada por una variedad de recursos que apuntalaran la interpretación textual. Dicho de otro modo, todo debía estar a la vista, o inversamente, nada debía darse por supuesto. Pese a este carácter excepcional, y a diferencia de las pormenorizadas investigaciones efectuadas en otras disciplinas artísticas misioneras, no se han realizado hasta ahora estudios completos ni sistemáticos de la diferencia. Libro que, si ha sido descrito reiteradamente, guarda aún muchos aspectos desconocidos y complejos por aclarar, comenzando por el carácter, por momentos desconcertante, de la iconografía expuesta. En esta ocasión solo desarrollaré una fase embrionaria de un estudio de este tipo, intentando poner a prueba el tipo de herramientas y características del análisis en algunos ejemplos. Los primeros comentarios relativos a la historia de la diferencia son debidos a Manuel Trelles, quien fuera poseedor del ejemplar del Museo de Luján, originalmente de Pedro de Ángeles. 2 años más tarde, ese notable polígrafo que fue José Toribio Medina, esto fue en Trelles en 1890, 1892, Toribio Medina recoge el material de Trelles en su monumental Historia y Bibliografía de la Imprenta en América Española, publicada en el Museo de la Plata. Medina describe materialmente la obra y sintetiza sus antecedentes recogiendo el detalle de su historia europea y sus traducciones, y repasando las numerosas ediciones, entre las que se incluye la realizada en Amberes en 1684 por Jerónimo Vertusen, el León Dorado, con los conocidos grabados de Gaspar Bustatz. Finalmente reseña la gestación de la edición guaraní, la traducción del texto por el padre Serrano, efectuada hacia 1693, el pedido de autorización al Consejo de Indias del general Tirso González, impulsor de la edición americana, y la obtención de la licencia para la impresión en 1696 por el provincial Simón de León, cuando Serrano era rector del Colegio Jesuítico de Buenos Aires. Medina nos hace también conocer la existencia de una versión chiquitana de la diferencia, debida al padre Ignacio Chome, introduciendo la aclaración de que al fin de la edición era que sirviese de aprendizaje a los neófitos. Naturalmente, el estudio de la edición de Verdusen puso a la vista el conjunto de grabados que sirvieron de inspiración a algunas de las planchas guaraníes y que Medina publicó junto a ellas. Fuera de estas fuentes, la única autoría consignada es la que figura en el grabado que representa a Tirso González, que dice Ñoña Paris Culpits Doctrinis Paraquariae,
Los diversos autores que se interesaron posteriormente por la versión misionera del libro de Nierenberg han proporcionado los datos básicos de la publicación: autor, traductor, fecha de impresión, expuestas en la carátula del libro. En 1929, Félix Ugarteche publicó la imprenta en la Argentina, donde reprodujo 3 de las láminas introductorias. En Origen del arte tipográfico en América, en 1947, el padre Guillermo Fulvio comenta la edición de nuestro libro, señalando que si bien la mayor parte de las láminas son reproducciones de las que en 1684 hizo Butatz, lo cual se